Ella cerró la carta con lágrimas que no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. De certeza. Y mientras el sol caía sobre las calles de Lisboa, Clara salió al balcón donde Martín leía. Se sentó a su lado, puso la cabeza en su hombro y dijo en voz baja: «Prométeme que nunca dejaremos de movernos. Que aunque estemos quietos, siempre estemos yendo hacia algo». Martín besó su frente. «Te lo prometo. Pero solo si tú sigues siendo mi norte». Pasaron los años, pero la intensidad de lo vivido no se desvaneció. Cada paso que Clara y Martín dieron fue una pincelada más en ese mural que habían empezado a pintar el día en que ella ayudó a una anciana en un aeropuerto, sin imaginar que ese gesto mínimo cambiaría su destino para siempre. No fue un cuento de hadas. Fue una historia real, de esas que se construyen con silencios compartidos, miradas que dicen más que 1000 promesas, y decisiones que desafían la lógica del mundo. Clara publicó su tercera novela, un híbrido entre memorias y ficción, donde narraba sin nombrar, donde sus palabras tejían una red invisible que atrapaba al lector en lo esencial, la capacidad humana de redimirse, de comenzar de nuevo. Fue un éxito rotundo. No por el marketing, ni por el apellido de su pareja, sino por la verdad que palpitaba en cada página. Mientras tanto, Martín, lejos del bullicio corporativo, transformaba pequeñas comunidades a través de proyectos silenciosos. Escuelas, clínicas, cooperativas. Ningún titular lo mencionaba, pero en los pueblos sabían quién era el hombre que escuchaba más de lo que hablaba y que nunca llegaba con traje. Una tarde de otoño, mientras caminaban por los jardines de una antigua abadía en el sur de Francia donde se habían instalado temporalmente, Clara se detuvo frente a un rosal silvestre. «¿Te acuerdas de la anciana?», preguntó de pronto, sin mirar a Martín. «Claro», respondió él, sin necesidad de más contexto. «Fue el comienzo de todo. A veces pienso en cuántas vidas cambian por algo que parece insignificante. Un gesto. Una palabra. Una mirada. Y cómo, sin saberlo, te convertís en el punto de inflexión en la historia de alguien más. Como tú lo fuiste en la mía», dijo Martín, tomándola de la mano. «O mejor dicho, como tú hiciste que yo encontrara mi verdadera historia». Los años habían dejado sus huellas. Algunas canas en el cabello, arrugas suaves en la comisura de los ojos, pero también habían borrado los miedos, las urgencias impuestas, las máscaras. Vivían con una libertad que no era exuberante ni ruidosa, sino profunda. Sabían lo que valía la pena. Sabían cuándo callar, cuándo reír, cuándo abrazar sin razón. El último legado de Esteban del Sol fue finalmente revelado en una ceremonia discreta. Martín no permitió cámaras, periodistas ni discursos vacíos. Solo invitó a las personas que verdaderamente importaban, antiguos empleados, líderes sociales, amigos verdaderos. Allí anunció la creación de la Fundación Horizonte, una institución global que actuaría como puente entre el privilegio y la necesidad, entre la empresa y la ética. Nadie lo aplaudió con euforia. No hacía falta. En los ojos de los presentes brillaba algo más valioso que el reconocimiento, la gratitud. Clara, vestida con un abrigo sencillo y una sonrisa sincera, observó desde el fondo. No necesitaba estar al frente. Sabía que ya era parte de algo mucho más grande. Esa noche, al volver a casa, Martín le confesó que había una última sorpresa. La llevó a una antigua casa de piedra en Galicia, junto a un acantilado donde el mar rugía con voz propia. Era el lugar donde su madre había querido envejecer, pero nunca pudo. Ahora sería suyo. De ambos. «Aquí quiero escribir mi último libro», dijo Clara, mientras recorría la casa con pasos lentos. «Uno que no tenga final. Solo un eco». «¿Y cómo lo vas a llamar?», preguntó Martín, acariciando la puerta que daba al mar. «Asterisco, la mujer del aeropuerto asterisco», respondió ella, sin dudar. Esa noche, con las ventanas abiertas y el viento salado cruzando la casa, Clara empezó a escribir. Martín, mientras tanto, cocinaba una sopa sencilla, como le gustaba a ella. Afuera, las estrellas se reflejaban en el océano como si la noche misma estuviera tratando de recordarles que aún quedaba mucho por vivir. Cuando llegó el amanecer, ella se acercó al sofá donde él dormía, con un libro abierto sobre el pecho. Se lo quitó con cuidado, lo cerró, y notó algo escrito en la última página. Una frase. Asterisco, nuestro amor no fue un accidente.
Fue una respuesta. Asterisco. Clara lo miró dormir, con esa paz de quien ya no le teme al pasado ni necesita controlar el futuro. Y supo, con cada fibra de su ser, que esa historia no terminaría en una página ni en un suspiro. Porque hay amores que no mueren, simplemente se transforman en legado. En viento. En huella. Al día siguiente, recibieron una carta. Era de la hija de aquella anciana. Les contaba que su madre había fallecido meses atrás, pero que siempre hablaba de la chica del aeropuerto como si hubiera sido un ángel enviado solo para ella. Les dejaba un pequeño relicario de plata, con una nota, asterisco, para Clara, que cambió el destino de una familia con un solo acto de bondad. Asterisco. Clara se quedó mirando el relicario durante minutos, sin decir nada. Luego lo colocó sobre el escritorio, junto al manuscrito de su nueva novela. Y en la primera línea escribió: asterisco, nunca subestimes el poder de un gesto pequeño. Porque a veces, el amor más grande comienza donde menos te lo esperas, en la sala de espera de un aeropuerto, con una anciana cansada y una joven que decide no mirar hacia otro lado. Asterisco. Y así, entre páginas, paisajes y silencios, Clara y Martín siguieron escribiendo su historia. No para que el mundo la aplaudiera, sino para que el mundo, al leerla, recordara que lo extraordinario no siempre es ruidoso. A veces, lo verdaderamente magnífico se esconde en lo más simple. Como una ayuda desinteresada. Como una mirada en medio del caos. Como un amor que no se busca, pero se encuentra. Clara volvió a Madrid para estar con su madre. Los días allí fueron duros. Cuidarla significaba enfrentarse a recuerdos amargos, a ausencias, a decisiones difíciles que su madre había tomado por ambas. Pero también significaba encontrar ternura en lo inesperado. Las dos hablaron por primera vez en años, sin juicios, solo desde el cansancio de quienes han sobrevivido mucho más de lo que imaginaban. Mientras tanto, Martín terminó su viaje. Al volver a la capital, presentó su plan ante el consejo de la empresa. Una redistribución radical, 1/3 de los activos iría a manos de antiguos empleados, otro tercio se convertiría en inversión social enfocada en cultura, salud y educación en zonas olvidadas por el mercado, y el último quedaría bajo una nueva administración, no como un imperio familiar, sino como una organización ética supervisada por una junta externa. El gesto causó una mezcla de indignación y admiración. Las acciones se desplomaron por unos días. Luego, lentamente, volvieron a subir. Una noche, Clara regresó. No con noticias tristes, sino con una decisión. Su madre había mejorado. Pero ella quería cerrar ese capítulo de su vida no solo en lo físico, sino en lo simbólico. Quería escribir sobre él. Quería contar una historia donde la herida no fuera final sino comienzo. ¿Qué historia será?, le preguntó Martín. Una donde las cosas rotas no se desechan, se reinventan, dijo ella. Donde la ternura no es debilidad, sino revolución. Martín la miró con un brillo nuevo en los ojos. No el del amor recién nacido, sino el del amor que ha resistido tormentas. Pasaron los meses. El libro de Clara fue traducido a varios idiomas. La nueva Fundación del Sol empezó a operar en múltiples regiones. Martín, por su parte, renunció a todo título y se convirtió en asesor silencioso. Nunca quiso volver a ser la cara visible. Ya había entendido que su poder real no estaba en los focos, sino en las decisiones cotidianas. Un día, en una pequeña feria literaria en Lisboa, Clara fue invitada como conferencista. Martín la acompañó, feliz de estar tras bambalinas. Mientras ella hablaba sobre literatura, exilio y el poder de los gestos invisibles, él caminó por las calles cercanas, deteniéndose en una librería. En el escaparate, vio su libro. No el de Clara, sino uno firmado por M. del Sol, con una portada discreta, una hoja cayendo sobre un banco vacío. Entró sin decir quién era. El librero lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Solo lo miró con una leve sonrisa. ¿Qué le parece ese libro?, preguntó Martín, fingiendo neutralidad. Honesto. Casi doloroso. Como si lo hubiera escrito alguien que aprendió a perder con elegancia, respondió el hombre. Martín sonrió. Compró una copia, salió a la calle y se sentó en una terraza a esperar a Clara.
Cuando ella llegó, con el cabello alborotado por el viento y los ojos brillando de entusiasmo, él le tendió el libro. ¿Lo firmarás por mí?, le dijo, como si fuera la primera vez que la conocía. Ella rió, tomó el libro y escribió en la primera página: para el hombre que me enseñó que huir no siempre es debilidad. A veces, es el primer paso para volver a casa. Los años continuaron. No sin dificultades, pero siempre con una dirección clara: construir, no desde el poder, sino desde el amor. Viajaron por países pequeños, adoptaron una perrita callejera en Oaxaca, plantaron árboles en el sur de Chile, vivieron una temporada en una aldea de pescadores en Grecia. Nunca buscaron estabilidad material, buscaron sentido. Una tarde, mientras Clara ordenaba sus papeles para una nueva novela, encontró una caja que Martín había guardado en silencio durante años. Dentro, estaba la carta de su padre, ya algo descolorida, junto con las notas de su viaje, las fotos de las personas que había reencontrado, y una carta que él nunca le dio. La abrió con manos temblorosas. Era para ella. Clara. Si estás leyendo esto, es porque algún día quise decirte algo y no supe cómo. Tú no solo me salvaste de la vida que me habían diseñado. Me mostraste cómo amar sin miedo. Cómo construir desde la fragilidad. Cómo perder para ganar lo esencial. Todo lo que soy hoy, te lo debo. Aunque el mundo me llame del sol, tú sabes bien que mi luz no viene de mi apellido. Viene de ti. Tienes suerte de que aún me preocupe por ti, dijo sin saludar. Martín no respondió. Se sentó frente a él, como si ambos fueran generales en una tregua de guerra. Su padre habló durante 20 minutos, de herencias, de inversiones, de imagen pública, de reputación. Clara era una amenaza para todo eso. Una piedra en el camino que debía removerse. Te doy 3 opciones, concluyó Esteban del Sol. Terminas con ella y vuelves al negocio familiar. Te casas con ella y renuncias a todo, sin derecho a regresar. O me obligas a hacer lo impensable. Martín se levantó. Entonces hazlo, dijo, con voz serena pero firme. Porque si eso es todo lo que tienes, ya no me asustas. Volvió al pueblo esa misma noche. Clara lo esperaba en el porche, con un cuaderno en la mano. Él no dijo nada, solo la abrazó. Durante los días siguientes, los hombres de su padre desaparecieron. La tensión se disipó, como si una batalla hubiera terminado sin sangre. Pero la tranquilidad era frágil. Una semana después, un editor de renombre visitó la escuela donde Clara enseñaba. Había leído unos textos suyos publicados en una revista local y quería proponerle un contrato para su primera novela. Ella pensó que era una broma. Martín no. ¿Ves?, le dijo, con una sonrisa orgullosa. El mundo por fin está notando lo que yo vi desde el primer momento. El contrato fue firmado, y el libro empezó a tomar forma. Clara escribía cada día al amanecer, mientras Martín cocinaba café y corregía sus propios manuscritos. Vivían con lo justo, pero todo tenía sentido. Hasta que, un mediodía, la tranquilidad se quebró de nuevo. Una llamada del abogado de Esteban. El patriarca había sufrido un accidente cerebral y estaba en coma. Martín era su único hijo. El imperio del sol ahora dependía de él, de sus decisiones, de su firma. Todo el mundo corporativo contuvo el aliento. No tienes que hacerlo, le dijo Clara. No eres responsable de lo que él construyó con miedo. Pero sí de lo que puedo cambiar. Quizás es mi oportunidad de transformarlo todo, contestó Martín, mirándola con esa mezcla de fuego y ternura que la había enamorado. Volvieron a Madrid, no como fugitivos sino como posibles herederos. La prensa los acechó durante días. Titulares como asterisco, el hijo rebelde vuelve con su musa misteriosa, asterisco copaban las portadas. Pero a Clara no le importaba. Había aprendido a moverse como un fantasma entre la vanidad ajena. Martín asumió el liderazgo interino. Durante meses trabajó en secreto para transformar el imperio, cerró negocios turbios, liberó fundaciones atadas a intereses privados, modernizó sus hoteles con criterios de sostenibilidad y justicia laboral. Su padre seguía en coma, aferrado a un poder que ya no le pertenecía. Y en medio de todo, Clara publicó su libro. El invierno de los gestos invisibles.
Fue un éxito inesperado. Un crítico escribió, Clara escribe como quien lava una herida con sal y ternura. Duele, pero cura. Ella no quiso entrevistas. Solo siguió escribiendo, como si las palabras fueran su modo de respirar. Una noche, al regresar del despacho, Martín encontró a Clara sentada en el suelo de la sala, con una carta en la mano. Llegó hoy. Es del notario de tu padre. Al parecer, hay algo más. Un anexo al testamento. Uno que solo se abre si él no despierta antes de fin de año. ¿Qué dice? Clara lo miró, todavía sin comprender del todo. Que el legado no es solo dinero. Es una decisión. Y está en tus manos. Martín se sentó junto a ella, mirando la carta sin tocarla, como si esa hoja pudiera cambiarlo todo. El silencio entre ambos se volvió tan denso como la tinta en aquella carta. Clara no insistió. Sabía que Martín necesitaba procesar, pensar en soledad, aunque estuviera sentado a su lado. Él finalmente tomó el sobre con dedos lentos, casi temblorosos. Lo abrió con cuidado, como si el más mínimo desgarro pudiera alterar el contenido. Dentro, encontró una hoja manuscrita, con la letra inconfundible de su padre, firme, ordenada, contenida. Si estás leyendo esto, hijo mío, es porque ya no puedo hablarte con palabras vivas. Pero aún así quiero que escuches lo que tengo que decir. Lo que nunca tuve el valor de contarte mientras respiraba. He cometido muchos errores. He confundido poder con amor, control con protección, miedo con disciplina. Pero tú eras diferente. Desde niño mirabas el mundo como si ya supieras que la verdad no estaba en los despachos sino en las esquinas, en las personas, en lo que nadie ve. Lo supe siempre, pero me negué a aceptarlo. No sabía cómo amarte sin querer convertirte en mí. Por eso hice algo que te parecerá extraño. Una cláusula. Si yo no despierto antes de fin de año, tú podrás decidir entre quedarte con todo o repartirlo. No a partes iguales, sino según tu conciencia. He enumerado personas, proyectos, familias que conociste en tu niñez pero que quizás no recordaste al crecer. Cada uno de ellos representa un eslabón olvidado de lo que fue este imperio. Puedes destruirlo, reconstruirlo, dividirlo. Pero hazlo con la libertad que yo no supe darte. Y hazlo solo si ella sigue a tu lado. Porque si no es así, nada de esto valdrá la pena. Martín volvió a leer el final. Solo si ella sigue a tu lado. Clara lo observaba en silencio, con una mezcla de asombro y una leve tristeza. ¿Qué harás?, preguntó, sin presionar. Martín no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró el cielo oscuro de Madrid, donde las luces nunca dormían. Luego se giró hacia ella, con la carta aún en la mano. Creo que necesito ver esos nombres. Conocer esas historias. Saber qué tanto olvidé o me hicieron olvidar. Durante las semanas siguientes, Clara lo acompañó en un viaje inesperado, un recorrido por lugares de su infancia, fundaciones financiadas en secreto por la familia, casas abandonadas donde una vez vivieron empleados que habían sido parte de su niñez y luego fueron despedidos sin ceremonia. Martín los escuchaba, tomaba nota, preguntaba por anécdotas que ni él recordaba. En un pequeño pueblo de Asturias, una mujer lo abrazó al reconocerlo. Tú venías con tu niñera y jugabas con mi hija en el patio. Te encantaban las cerezas, le dijo, con lágrimas en los ojos. Un día simplemente dejaron de venir. Dijeron que ya no te convenía estar con nosotros. Martín sintió una punzada en el pecho. Clara lo tomó de la mano mientras caminaban por el campo que él apenas recordaba. Cada paso en aquel viaje desenterraba verdades que habían estado ocultas bajo capas de lujos y silencios. Durante una parada en Segovia, Clara recibió una llamada. Su madre, a quien no veía desde hacía años, estaba enferma. Una recaída en una antigua dolencia. Ella dudó en contárselo a Martín, pero finalmente lo hizo mientras cenaban en una posada. Tienes que ir, dijo él, sin dejar lugar a réplica. Yo continuaré con esto. Pero tú necesitas cerrar tus propios capítulos. ¿Y si todo cambia mientras estoy lejos?, preguntó ella, con temor disfrazado de curiosidad.
Entonces lo volveremos a cambiar juntos, respondió él, rozando su mejilla con la suya. Este mundo, el mío, el nuestro, ya no se mueve sin ti. En medio del bullicio del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, entre maletas rodando y despedidas con lágrimas, una escena inesperada captó la atención de varios pasajeros. Una joven de mirada serena y sonrisa discreta se detuvo a ayudar a una anciana que intentaba, sin éxito, levantar una pesada maleta. Mientras el resto apresuraba el paso, ella se arrodilló junto a la mujer mayor, acomodando la maleta, ofreciéndole agua y acompañándola hasta su puerta de embarque. Lo que no sabía era que, desde la distancia, alguien observaba. Un hombre joven, de traje impecable, con aire sofisticado y unos ojos que no perdían detalle. Se llamaba Martín del Sol, hijo del magnate hotelero Esteban del Sol. Dueño de una fortuna tan extensa como sus silencios, Martín había aprendido a desconfiar de todos. Pero en aquel instante, la escena le atravesó como un relámpago, la bondad genuina, sin cámaras, sin audiencia, sin interés. Solo un gesto humano, auténtico. Cuando el avión aterrizó en Barcelona, el destino hizo lo suyo. El equipaje de la anciana se había perdido, y nuevamente, la joven apareció para ayudarla. Martín no lo dudó. Se acercó, esta vez con la excusa de ofrecer su ayuda también. Fue así como escuchó su voz por primera vez. Señora, si me permite, tengo a alguien en tierra que puede rastrear su equipaje más rápido que cualquier oficina de reclamos, dijo él, con voz firme y segura. La joven lo miró, algo desconfiada, pero luego sonrió con esa misma calidez que él había visto antes. Gracias, pero creo que lo tenemos bajo control, respondió con suavidad, señalando a la anciana que ya sonreía agradecida con su bastón apoyado en una silla. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, con una mezcla de interés real y una rara urgencia que no sabía que llevaba dentro. Clara, contestó ella, sin alardes, sin coqueteo. ¿Y tú? Martín, dijo él. Encantado. Pasaron apenas unos minutos hablando, pero para él fue como descubrir un idioma nuevo. Clara no sabía quién era él, y eso lo desarmó por completo. Ninguna pregunta sobre negocios, dinero o apellidos. Solo conversaciones simples, qué libro llevaba en la mochila, por qué había ayudado a la señora, de dónde venía y hacia dónde iba. Lo que Martín tampoco sabía era que Clara no tenía idea de que su destino cambiaría por completo al conocerlo. Ella trabajaba como auxiliar en una pequeña biblioteca en Vallecas, vivía con su hermana menor y nunca había volado más allá de Zaragoza. El viaje a Barcelona era por una beca de verano que le había costado años conseguir. ¿Estás de paso?, preguntó él, como tanteando si el hilo que el destino había arrojado entre ambos se rompería pronto. Solo por un mes. Voy a una residencia de escritura, dijo Clara, con un brillo en los ojos. Un lugar donde no hay mucho, solo silencio y papel. Martín sonrió. Ella hablaba como si la simplicidad fuera una virtud y no una carencia. Se intercambiaron números de teléfono, y ella, aunque intrigada por su porte y su evidente mundo distinto, no quiso investigar más. Prefería dejarse llevar por las sensaciones. Los días siguientes, Martín no dejaba de pensar en ella. Le envió mensajes discretos, le preguntó por sus escritos, por la anciana a la que había ayudado. Clara respondía con la misma calidez, aunque sin intenciones evidentes. Eso lo enloquecía más. Una tarde, impulsado por algo que ni él mismo comprendía, decidió visitarla en la residencia. Llegó en coche, sin escoltas, sin anuncios, solo con un ramo de flores silvestres que él mismo recogió en el camino. La encontró sentada bajo un árbol, escribiendo. Ella lo miró, sorprendida pero no intimidada. ¿Cómo me encontraste? Digamos que soy bueno encontrando cosas que no quiero perder, respondió Martín, sentándose a su lado. Hablaron durante horas. Sobre todo. Sobre nada. Martín le contó de su familia, del peso que conllevaba su apellido. Ella le compartió su miedo de que su vida se quedara estancada en lo conocido, sin magia, sin salto. Y así, el millonario y la chica de la biblioteca comenzaron a frecuentarse en secreto. Él le mostró los rincones menos conocidos de su mundo, una sala de jazz escondida en el Born, una librería que abría solo de madrugada para clientes selectos, una cafetería que servía poesía en lugar de menús. Y ella le mostró la otra cara de la vida, cómo vivir sin pretensiones, cómo cocinar con lo que hay, cómo reír sin tener que medir consecuencias.
Pero en todo cuento donde el amor crece rápido, también crecen las sombras. El padre de Martín pronto se enteró de la existencia de Clara. No necesitó mucho para investigarla, una chica sin apellido, sin conexiones, sin futuro definido, le dijo a su hijo con voz fría, como quien analiza una transacción riesgosa. Ella no es para ti, sentenció. Y si no lo ves ahora, lo verás cuando te lo quite todo. Martín se negó. Por primera vez, desobedeció una orden directa. Eso desató una tormenta. Las cuentas que él manejaba fueron congeladas, sus proyectos bloqueados, los socios advertidos. Clara, al enterarse de la magnitud de lo que ocurría, quiso alejarse. No puedo permitir que destruyan tu vida por mí, le dijo, con los ojos empañados. Ya lo hicieron antes, sin que tú existieras. Esta vez, por lo menos, tiene sentido, respondió él, tomando su mano. Y así, decidieron irse por un tiempo. Clara renunció a su beca, Martín vendió su coche, y con lo poco que tenían, se mudaron a un pueblo costero donde nadie los conocía. Ella enseñaba literatura en una escuela rural, y él, por primera vez, escribía. Pero el destino, testarudo, no los dejó en paz. Una mañana, en la playa, una camioneta negra se estacionó cerca del espigón. Martín y Clara estaban sentados sobre una manta, leyendo en silencio, cuando notaron las figuras que descendían del vehículo. Dos hombres de traje, con pasos decididos, se dirigieron hacia ellos. Clara frunció el ceño. Martín se puso de pie lentamente, sabiendo de inmediato quién los había enviado. Señor del Sol, dijo uno de ellos, sacando una carpeta del interior de su chaqueta. Su padre solicita una reunión. Inmediata. Dígale que no me interesa. Ni ahora, ni nunca, respondió Martín, cruzándose de brazos. Esto no es una solicitud, replicó el segundo hombre, con un tono apenas disimulado de amenaza. Clara se acercó, sin decir nada. Miró a Martín a los ojos. Él negó con la cabeza, como queriendo asegurarle que todo estaba bajo control. Pero ambos sabían que no era así. Esa noche no pudieron dormir. Clara preparó té, mientras Martín miraba el horizonte desde la pequeña ventana de la casa que alquilaban. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó ella, con voz baja. No lo sé. Pero no pienso regresar a ese mundo. No si eso significa perder esto, dijo, señalándola a ella, a la casa, a la calma que habían construido. Días después, recibieron una carta. No un correo electrónico, no un mensaje. Una carta escrita a mano, con el membrete del Consorcio del Sol. Martín la abrió con manos temblorosas. Dentro, su padre le ofrecía una tregua, una reunión neutral, sin condiciones. Solo hablar. ¿Deberías ir? Preguntó Clara, mientras él releía la carta. Quizá. Tal vez sea la única forma de cerrar este capítulo, contestó Martín. Se encontraron en una finca a las afueras de Valencia, propiedad de la familia desde hacía décadas. El lugar donde Martín aprendió a montar a caballo, donde su madre aún paseaba al atardecer. Su padre lo esperaba en el jardín, impecable como siempre, con una copa de vino en la mano.